Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días o muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Vamos a desarrollar este video con las hojas que les había yo mandado al grupo de WhatsApp para desarrollar los procedimientos, para visualizar un poco más los ejemplos de cálculos de calefacción de un invernadero y los tipos de factores que intervienen en él para determinar los gastos o la eficiencia de la absorción de calor de un invernadero. A partir de este tema, vamos a desarrollar tres estructuras, desde el cálculo de calefacción, los cálculos de fertirriego y la presentación de una maqueta en 3D en su estructura a escala de un invernadero. Más adelante les iré comentando de cada uno. Ahorita nada más vamos a ver de calefacción y aquí podemos ver algunos tipos de invernadero con sus cubiertas. Recordarán que habíamos visto los cálculos de dimensiones de un invernadero desde el ancho, el largo, la estructura del techo, el área de la cubierta, etcétera. Ahora vamos a ver nosotros el cálculo de la calefacción que se va a estar gastando en un invernadero conforme a su área, conforme a su eficiencia y conforme a la temperatura. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos este primer ejemplo. En este primer ejemplo tenemos un invernadero rectangular, el cual mide 12 metros de largo, 6 metros de ancho y tiene una altura de 3 metros. La temperatura exterior es de -4 grados centígrados y la temperatura se quiere mantener de manera interna en 18 grados centígrados. La cubierta del invernadero es polietileno, cuyo coeficiente, que ese coeficiente es la capacidad de transmisión de calor de ese material, que vienen todos los instructivos, vienen todas las estructuras de los materiales cuando ustedes compran el tipo de cubierta del invernadero. Este tiene una transmisión de calor de 6 watts por metro cuadrado por grado centígrado. ¿Sí? Quiere decir que pasa 6 watts por cada grado y metro cuadrado de la superficie. Este eh, determina una estructura rectangular, entonces tenemos que determinar el potencial calorífico necesario para mantener la temperatura deseada. Este maneja una fórmula. La fórmula que debemos de utilizar es la cantidad de calor es igual a la unidad de reflexión o de transmisión de calor del material de la cubierta por, aquí tenemos que manejar el área total del invernadero por la variación de la temperatura, ¿sí? Entonces, esta va a ser una multiplicación considerando la temperatura exterior y la temperatura interior, que es como si fuera temperatura final menos inicial y sacando un valor promedio, ¿sí? Entonces, ahí tenemos los valores. Primero, debemos de sacar el área lateral del invernadero. Nosotros lo vamos a multiplicar por 2 porque son dos secciones, como lo hacíamos antes, ¿ok? Por el largo por ancho, como es rectangular, y luego por la altura, ¿sí? Para sacar de toda la superficie. En los anteriores problemas nada más sacábamos de la cubierta. Y yo les decía, pueden sacar de la cubierta, pueden sacar de la estructura y la suman y eso sería el área total. Aquí las estamos sacando en conjunto, ¿sí? Entonces sería de los laterales, sería 2 por el largo, que son 12 metros, más los 6 de ancho, por 3 que es la altura del invernadero, considerando la estructura, y serían 108 metros cuadrados el área lateral de la estructura. Por ejemplo, el área de las laterales, ¿sale? Ahora vamos a ver el área del techo, de lo que nosotros habíamos visto en los ejercicios anteriores. Por ejemplo, como es rectangular, para sacar su área es largo por ancho, es 12 metros por 6, que es igual a 72 metros cuadrados. Ya tenemos lo del techo, ya tenemos de la estructura, lo sumamos y serían 180 metros cuadrados, el área total. Ahora ya podemos pasar a multiplicarlo. Debemos de multiplicar la eficiencia
la eficiencia del material, que son 6 watts por metro cúbico por grado centígrado. Y luego, ay, perdón, aquí está en cuadrados, ahí debe estar en cuadrados. Ok, 6 watts por metro cuadrado por 180 metros cuadrados por la variación de la temperatura, que sería 22 grados. ¿Sí? En ese que sale 22 grados es porque nosotros tenemos la temperatura interior, ¿sí? Menos, menos la temperatura exterior. Entonces, al intercambiar los signos por la propia ley de los signos, sería menos por menos más 18 grados más 4 sería igual a 22 grados. ¿Sí? Entonces es una resta en la temperatura interior menos la temperatura exterior. ¿Ok? Y luego, en este aspecto, las multiplicaciones nos daría a 23.760 watts. Y si lo cambiamos a kilowatt, sería 23.76 kilowatts, ¿sí? Gastados de calefacción. Entonces, aquí hago un resumen. Se saca el área total del invernadero. Podemos empezar con la cubierta, podemos empezar con la estructura. Se suman. Y luego consideramos el coeficiente de transmisión de calor del material por el área total del invernadero por la variación de la temperatura. La variación de la temperatura es una diferencia entre la temperatura inicial y final, o bien entre la temperatura interna y la externa, ¿sí? Y nosotros vamos a calcularlo en kilowatts. Entonces, primero vamos a determinar en watts, que serían 23.760, y su cambio en conversión serían 23.76. Ahora, si nosotros consideraremos la infiltración y la conducción, ¿qué quiere decir? Lo que entra por el invernadero y lo que se distribuye o lo que se conduce en forma de calor, vamos a irlo determinando. Lo que reflecta también por el material y lo que se distribuye alrededor del invernadero. ¿Sí? Acuérdense que habíamos visto tipos de materiales de los cubiertos de invernadero que infiltraban y que creaban una conducción. ¿Sí? Entre ellos está el blanco, el transparente, el azul. Entonces aquí relacionado un poco a ello, ¿no? Aquí manejamos que tenemos que, aparte de sacar la cantidad de calor transmitida, debemos de calcular la cantidad de calor reflectada. Entonces, aquí hay que considerar volumen, área de la cubierta, las variaciones de la temperatura, la unidad de coeficiente de transmisión del material, que en este caso sería un vidrio, un material de vidrio por la cubierta. La renovación del aire. La renovación del aire es para calcular qué tanto se está distribuyendo y qué tanto se está cambiando la distribución de la ventilación. Ahí en pocas palabras es qué tantas veces se abre para oxigenar el invernadero, la densidad del aire y calor específico del aire. Entonces, si se fijan, como estamos midiendo la cantidad de calor que llega, que se infiltra, que se conduce y que se distribuye, hay que considerar también el volumen, la densidad, la distribución, el calor, todo. Hay que considerarlo. No nada más la calefacción que se está gastando, sino también el calor que se está generando. ¿Ok? Entonces, lo primero es sacar la cantidad de calor en conducción, ¿sí? Que conduce en todo el invernadero, que es con la fórmula anterior que vimos, que en este caso sería utilizar el coeficiente de transmisión de calor del material, que son 6.5, ¿sí? Aquí están. Sería el 6.5. Tenemos que agarrar también el área de la cubierta y tenemos que agarrar la variación de la temperatura, que de una vez ahí serían 21 grados centígrados. Si multiplicamos todo, quedarían 34.125 watts, está gastando demasiado, o bien 34.13 kilowatts. Entonces, eso es de conducción. Ahora sacar de infiltración. Para sacar de infiltración, la fórmula sería el volumen por el número de cambios de ventilación en el invernadero por nosotros el considerar el calor específico, ¿sí? También la densidad del aire
y por la variación de la temperatura. Y nosotros aquí tenemos entre 3600 porque ese valor de 3600 es una constante para medir la conversión del cambio de calor que se está infiltrando en el invernadero, ¿sí? Entonces, nuevamente, en el anterior considerábamos área, aquí vamos a considerar volumen, ¿sí? Y luego en el anterior considerábamos el coeficiente del material y ahora vamos a considerar el calor transmitido, ¿sí? En este aspecto tiene que manejarse la densidad del aire y el calor específico que se está generando por la variación de la temperatura entre el coeficiente, ¿sí? Este valor sería 2872.63 watts o bien 2.87 kilowatts. Nosotros, por último, tenemos que hacer una sumatoria para lo que se conduce alrededor del invernadero y lo que infiltra por el material, ¿sí? Entonces, infiltrado y conducción. Al sumarlo, nosotros tendríamos 36.997, casi 37.000 prácticamente, watts, y convertido a kilowatts serían 37.0 prácticamente, ¿sí? Entonces, esa sería la cantidad de calor infiltrada y distribuida. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la cantidad de infiltración eh, fueron 2.8, por ejemplo, ¿sí? Esa es de infiltración, lo que logró infiltrarse. Y la cantidad de calor distribuida, a ver, vamos a ver. Eh, nosotros tenemos que el material absorbió 2.8 y la cantidad de conducción del calor distribuido en el invernadero fueron 34.13 kilowatts, ¿sí? O bien 34.125 watts. Entonces, lo que se logra infiltrar por el material es 2.8 y lo que se distribuye son 34.13 de conducción, el calor que conduce a todo el invernadero. Ok, bueno, por el momento eso sería todo con respecto al análisis de cálculo de calefacción de un invernadero, considerando factores internos y considerando factores externos, al igual que el calor y la temperatura, y la conducción y la infiltración. Entonces, poco a poco lo vamos a ir explicando un poquito más. Ahorita fue de manera general y espero que les ayude un poquito más este video a resolver los cálculos que ahí tienen en las hojas y los iremos viendo poco a poco en la clase. Les agradezco mucho y en los siguientes videos les grabaré de fertirriego y también relacionado a lo del modelo de la maqueta en 3 dimensiones. Cuídense mucho, excelente tarde y nos vemos pronto. Hasta luego.